Bienvenidos al mejor podcast del mundo, a Rec Podcast. Bienvenidos a un capítulo especial que tenemos aquí para conversar de todo un poco, de lo que ha sucedido últimamente, de lo que está pasando y de lo que tú no te esperas. ¿Cómo estás, hermano? Hermanao, papi, contentísimo. ¿Por, Es una semana maravillosa esta aquí en Miami. por qué estás contento, hermano? Hicimos un viaje, disfrutamos de otros paisajes, vinimos con fuerza para Miami, con fuerzas para irnos de Miami. Vinimos sinceramente con fuerza a irnos para Miami. Parece que está fumado, hermano. No, pero no fumo. Que no fumo. No es que no fumo, es que no fumo. Es un tipo bastante. Presenta a la productora del programa, hermano. Papi no tiene cámara. Ah, ¿no tiene cámara la productora del programa? No. Pero Ya, bueno, es primer una, fallo de la producción. es una muchacha muy emprendedora y muy buena. Jenny Rabeiro, puedes hacer voz en off. Puedes decir, hola. Hola. Bienvenidos al mejor podcast del mundo, Red Podcast. Tenemos a Jenny hoy en la cámara, en la producción. Entonces, vinimos de un viaje. Cuenta un poco al público de dónde fuimos, qué hicimos, qué vimos, qué... Es que no quiero contar porque la gente se van a ir para ir a hacer un lugar bueno. Pero bueno, nosotros somos dedicados al público. Fuimos a un viaje de vacaciones a Sarasota, que nos dijeron, bueno, teníamos en plan varios lugares, pero Sarasota nos dijeron que era de las mejores playas de Florida. Hicimos un viaje a Sarasota de 2 noches, 3 días, y conocimos bastante lo que es el pueblo de Sarasota. Queda como que en la parte del Golfo, la parte del norte, pero para el Golfo, ¿no? De México, sí. Sí, exacto. Y nada, nos encantó el lugar porque las playas están como en islas, ¿cómo se llama esto? Callos. Sí, ajá, en Cayos, están en Cayos, así, está súper lindo el Sarasota, las playas bestias. Sí, sí, Y aparte de eso, lo que hay es que es una zona turística, que hay muchos trabajos, todos los trabajos empiezan, hay bastante trabajo o sea, siempre tienes que ir con residencia, con papeles, esas cositas, pero sí empiezan los salarios, empiezan más o menos aproximadamente, calculamos que es empezar por los 17 pesos para arriba. Las casas, las rentas son baratas, una renta de un cuarto, 2 cuartos está saliendo de un cuarto está como en $800, creo, ¿no? Y la de dos va a ser en 1200 por ahí. O sea, siempre es más barato que Miami. Depende, más barato. ¿Te irías a vivir para Sarasota? De una. ¿Por Sí, qué no te has claro. ido, hermano? Tengo que organizar primero las cosas aquí, dejar todo tranquilo, a mi familia, a mi mamá y papá, esas cosas, y después ya emprender. Pero no solo eso, hay millones de lugares donde ir, donde va a ser más fácil subir tu economía que aquí mismo en Miami. Hoy en Miami está muy costoso ahora mismo. Y realmente estuvimos viendo las opciones en Sarasota y nunca habíamos salido de aquí. Y conocer otro lugar nos dio la perspectiva de cómo se vivía en otro lugar, de las condiciones. Sarasota es un pueblo de personas jubiladas, mayores, retiradas ya. Prácticamente la mayoría son personas Mayores. nativas, o sea, nativas de aquí de Estados Unidos, americanas, de raza blanca, Mucho inglés. todo inglés completamente. Y son personas que ya se retiran y que compran con su dinero de su retiro, con su dinero de su sacrificio de su vida y van a vivir a esa, una zona bien tranquila. Son playas paradisíacas. Y lo que pudimos ver nosotros es que las oportunidades de crecimiento de un negocio que existen para esas zonas, las oportunidades de tranquilidad o de adquirir una casa en compra o en alquiler mucho más económica, sabiendo que estamos igual dentro de la Florida, con el mismo clima de la Florida, con las mismas condiciones de aquí de Miami, lo que simplemente al otro lado de la costa. Entonces, realmente está Hay, hay, caro en hay comparación un, con otros estados, pero está más barato que Miami. hay un dato muy importante, es que el alcalde en este momento de Sarasota es un latino y que apoya el emprendimiento de las personas, de que quieren emprender en ese... Entonces nos tomamos parte de las vacaciones estando ahí en la playa para estar dentro de la casa y ver videos de YouTube de cómo era la vida en Sarasota y nos dimos cuenta de que casi todas las cosas son positivas, independientemente de que consigas uno un trabajo bueno, vayas con un dinero para invertir. Y ya después de eso hemos estado valorando opciones. Tenemos Texas, De tener, tenemos 25 estados, los 50, ¿cuántos estados tiene ese? 55. 55, los 55 estados los tenemos observando, menos Florida, todos los demás los estamos observando. Valoramos Texas, Kentucky, valoramos Kentucky, valoramos New, New Hampshire, New Hampshire. valoramos Massachusetts, valoramos Virginia, A ver, tenemos dos propuestas. Ok, fuertes. sí, tenemos dos propuestas fuertes. Una es Texas, por el tema de estar allá 1 o 2 años, porque se trabaja muy duro. Aparte, el clima no es un clima que sea el de agrado para nosotros, por mucho frío y el tiempo cambia, una locura. Y tenemos otras ofertas que no es un lugar concreto, pero sí es irnos a la aventura prácticamente. Es un lugar completamente desconocido, de que no lo conozca nadie, que se hable inglés nada más, llegar ahí, implantar nuestro imperio en caso
de querer hacer lo que queramos hacer. Claro, lo que pasa es que ya tú saliendo de Florida, todo para arriba es frío. Y tú me soplas a mí, yo tiemblo. A mí tú me echas un polvito y yo tiemblo. Entonces es lo que me dificulta a mí. Pero Y bueno, llegar al aeropuerto o entrar por la carretera y a dónde tú vas en esos lugares. Ahora, fíjate tú, concéntrate en esto. Tú entraste a New Hampshire. New Hampshire. New Hampshire. Esto Entra- hay que aclarar que esto está al lado de Boston, al lado de Virginia. Entraste frío, imposible. Pero entraste. Ok, si yo me voy Dime. si yo decido Desde ir a aquí tú vivir para coges la uno de esos renta. estados, primero aclarar que en base a lo que estudiamos nosotros de todos estos estados, por ejemplo, en Sarasota vimos que el salario mínimo promedio real no es el salario mínimo establecido, el mínimo promedio real que están pagando los negocios y las empresas está partiendo a partir aproximadamente de $17 la hora. Una renta promedio en Sarasota te está costando aproximadamente de un cuarto, unos $1,200, $1,300 de un cuarto. En Texas, el salario mínimo real más o menos está haciendo unos $20 por lo que estuvimos No, no, viendo. menos. Pero hay trabajos con Hay trabajo que ahora mismo tú vas y empiezas con en 23.50 o pueblos 24 pesos. como Amarillo, como otros, Sí. otros pueblos te pagan un poco más, Sí. te llegan a pagar 21, 22, $23 la Depende del hora. trabajo hasta 30 pesos. Depende de la dificultad del trabajo. La renta en Texas también está más barata. Un cuarto 600 pesos, 2 cuartos 700, 3 cuartos 800, están bastante Depende de baratos. un condominio, si es una casa te También, puede costar también. 1,200, pero También. igual es bien económico respecto a acá. Y para los otros estados para arriba prácticamente la situación sigue siendo la misma. Pero si yo decidiera irme para uno de esos estados, Que no primero, conozcas a nadie, que nadie te reciba claro, y que nadie... exacto, Vale. nadie me va a recibir. Primero, lo primero que hago, es prepararme económicamente para tener 3 meses de renta y de gastos mínimos Ahora, allá arriba. yo te voy a decir pregunta cuando tú vas hablando. Ok. Vale. Primer paso es la renta. Me garantizo un dinero guardado para garantizar renta Vale. y vida de 3 meses. Dime dónde tu renta. Tú te metes en YouTube, en el allá- mapa, pones aquí, ahí le rentaste. No, hay aplicaciones. Está Marketplace que funciona en muchos de los Ajá. estados de Estados Unidos. Está también Craigslist, que Craigslist también ofrece esto. Y hay opciones para que tú busques desde aquí una renta y pagues ya de anticipado Pero la renta. lo que digo yo es el barrio que te vas a meter. Ok. Tú no sabes el barrio que te vas a meter. Busco zonas, depende. ¿Qué Bueno, zona? ¿Tú no conoces esos estados? estudio Google, estudio en Google, es rentas, no sé qué, yo lo busco y en el mapa las zonas más cercanas a las ciudades y a partir de ahí busco una renta, llegando, ya pago la renta, me voy con dinero de 3 meses ya, tengo la Pagaste una renta renta de 3 garantizada, meses. trato de buscar trabajo desde aquí, si no consigo trabajo estando aquí aplicando por aplicaciones como Indix, que es para trabajo, por Marketplace o por aplicaciones diferentes que hay, en OfferUp también. Entonces voy para arriba y estando ahí empiezo a caminar los negocios locales y los comercios locales y a averiguar y a preguntar por trabajo. ¿Ya? El inglés. Tú eres un tipo que conoce bastante de inglés. No Tú usas bastante inglés. En mi caso, que sé decir yes, hello, goodbye, Ya, pero ¿qué voy? la situación te demanda, que obliga. te va a obligar. Te obliga. Tú, Vale. tú no sabes Primer decir día de nada, trabajo. vas a coger el traductor de Google y le vas a decir, hola, estoy buscando trabajo. El traductor de Google le va a decir, I'm looking for you. ¿Ya? ¿Tú crees que tú eres dueño de un negocio en ese lugar? Te llevo con una aplicación y tú me aceptas el trabajo. Puede ser, claro. Es que pero si no sea- para esos escúchame, para esos lugares lo que importa es la disposición que tenga. Y esta gente quiere mucho al latino, al emprendedor, al trabajador. Tú llegas a esos arriba y son muchos de los estados, no estoy generalizando porque no conozco, pero muchos son muy amigables. Nos dimos cuenta en Sarasota que íbamos por un mercado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin conocerte. Pero es difícil, Sí, señor, pase. es difícil. Nadie te pide en el carro. Es diferente. ¿Por qué? Porque es una zona turística. Y ellos sabían que era una turística, nosotros íbamos camisita, eso. Sí. No es lo mismo. Ahora, en ese lugar, en New Jersey, eso La que tú gente dices. son sociales también. Sí, pero tú crees que el jefe, el manager, el que te atienda, te va a sacar la teléfono y te va a traducir también, porque él lo que te habla tampoco vas a No, entender. él te va a traducir por teléfono. Tú coges el teléfono, tú tienes la aplicación de Google Translator que tú le pones, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y automático te va a decir, hola, how are you? No sé qué. Y después el tipo te va a decir, no sé qué. Y tú vas a escuchar en español y así. Hay fábricas, hay cosas. Y la situación te demanda que vas a obligar a aprender el inglés. Hay gente más bruta que tú. Hay gente mucho menos inteligente Gracias, que hermano, tú. gracias. No, lo que te Te quiero llevo. decir es que han llegado a esos estados y al día de hoy saben un inglés perfecto porque tú no lo vas a aprender. No, yo sé, ¿Entiendes? yo sé, Todo está en la disposición de la que uno... Aquí en Miami sí no lo vas a aprender. yo sé. Porque aquí la situación no te demanda que te exige. Ah. Y desgraciadamente lo que está pasando ahora en la ciudad, esa es la carga, ¿no? Sí, le quedan 38 minutos a la carga de la batería. Hay que conectarlo, está desconectado. Dale, sigue. Ok. Y ahora mismo la situación lo que te demanda es que en Miami nos están aplazando poco a poco cada vez más, las rentas siguen subiendo, los trabajos siguen escaseando, la demanda de las oportunidades está siendo más escasa todavía, entonces te estás viendo asfixiado. Y nosotros, que salimos de un país donde no teníamos nada, lo que buscamos como inmigrantes es Prosperidad. prosperidad, independientemente de la situación en la que te puedas estar en el hielo, en el desierto o en la playa.
tú lo que buscas es trabajar, tú no buscas diversión. Y una de las cosas que tiene Miami es que te motiva mucho al gasto porque tienes muchas oportunidades. Ustedes están aquí, oye, vamos para Linares. no sé qué. Linares, oye, vamos para no sé qué. Oye, tengo Paco. esto. Oye, el jueves descansan, vamos a... Y siempre estás gastando y es una realidad. Ahora, yo personalmente prefiero ir a un lugar que te reciba aquí. Porque si te pones a pensar, es muy linda la aventura. Pero la aventura es linda cuando tienes 20.000, 30.000 pesos ahorrados, que se te salió mal, viraste para atrás. Claro, Yo voy por un lugar seguro que, ejemplo, alguien me recibe en Tesla y me diga, mira, mañana vamos a aplicar en el trabajo, que yo sé que es seguro. Picando matadero. Que tú sabes que hay trabajo porque siempre la gente se va, porque es un trabajo difícil. Pero el mínimo en Tesla, más o menos, de picando vacas son 24 pesos ok. la hora. Voy para Texas. Exacto. Tú llegas ahí, alguien te va a recibir, un amigo, un familiar te va a recibir. No es que te va a meter en tu casa porque tú vas a ir con dinero para rentarte, pero te va a decir, mira, esta es la mejor zona y de aquí te acerca tu trabajo, de donde te vas a alquilar. Y ya tú sabes que vas a ir con una renta y con un lugar de trabajo que vas a aplicar ahí. Y alguien te va a decir, mira, es aquí, Claro, puedes si aquí. tienes esa oportunidad, está muy bien que lo tengas. Pero es que la Pero si tenemos no y queremos irnos a la aventura. si no la tienes, podemos aprovechar. Alguien fue primero alguna vez en algo. Todo el Obvio. mundo fue primero alguna vez en algo. Entonces, que esto te dé la oportunidad para... Yo el otro día veía un video que me llamó mucho la atención y es un tipo que es millonario. Pues se hizo millonario a través de Shopify vendiendo cosas y todo eso. Y el tipo se hizo youtuber e influencer y decidió hacer un reto, demostrarle a la gente que cualquiera se podía hacer millonario en un año. El tipo un día empezó a grabar su vida las 24 horas y decidió guardar toda su fortuna en el banco, renunciar a todas sus pertenencias y empezar desde la calle con una mochila, con una muda de ropa. Y dijo, a partir de hoy voy a enseñarle a las personas que en un año se puede hacer millonario. Y lo que te llama la atención a ti es la rutina de ese tipo con la que tú ves que y la mentalidad, evidentemente. Ya él era millonario, él no le preocupaba porque si el reto le salía mal, ya iba a ir para su casa. Ese es el Pero lío. su objetivo era demostrarle a la gente que él no iba a rendirse. Pero eso se quedó en el año. La primera noche durmió en un banco en la calle. Empezó a buscar por aplicaciones porque te enseña que hay muchas opciones. Hay aplicación que yo no sabía que existía. Hay una aplicación que tú puedes buscar y que gente te ofrece alojamiento gratis. En un cuarto que tenga vacío la casa, no sé qué. Gente que se haya quedado sin oportunidades, en un estudiante, no sé qué. Te ofrece alojamiento gratis por 3 días, por 4 días, hasta que tú resuelvas lo que puedas. Hay aplicaciones que sirven para eso. Bueno, el tipo lo primero que hizo fue eso. Encontró un muchacho que lo recogió, lo ayudó, sin el muchacho saber que él era influencer. Un muchacho de buen corazón simplemente por ayudarlo. Y lo llevó por un trailer que tenía, lo albergó 3, 4 días ahí. Lo segundo que hizo el tipo fue empezar a buscar trabajos para mantenerse, pero no trabajos de 8 horas al día. El tipo empezó a buscar trabajos online de los que él pudiera trabajar desde su casa, haciendo algo, evidentemente, Por el ofreciendo alguna. teléfono. Y empezó a hacer servicios de entregas de comida, pidiéndole el carro a ese mismo muchacho y pagándole una renta a ese mismo muchacho los primeros días. Después, el muchacho empezó a cobrarle un alquiler en la renta porque él decidió que tenía que pagarle. ¿Cómo le pagaba? Aparte del delivery que hacía, de las aplicaciones de delivery, y aparte de los trabajos online que hacía, el tipo empezó en Marketplace, en las aplicaciones de venta, yo te enseñé que hay unas partes de las aplicaciones esas donde te regalan cosas. El tipo buscaba las cosas que regalaban, seleccionaba 2, 3 productos, los recogía Se le va a hacer y los vendía. Ah. Y los ponía en Marketplace igual, pero ya en venta. Un día se hizo $50, otro día se hizo 40 con una mesa de billar, y así, el tipo fue haciendo su dinerito. Lo otro que hizo el tipo fue creó una tienda online. Por eso te estaba diciendo antes de podcast que una tienda online es un buen negocio. El tipo creó una tienda online creo que era un negocio de café. Empezó a vender café online, no sé qué. Y así poco a poco, en un año, el tipo logró tener $1 millón en su cuenta de banco. La historia es más larga, pero así lo empezó. Y demostrándole a todo el mundo que sí se puede tener $1 millón. Claro, es algo un poco surrealista. No, y la mentalidad de tener una seguridad de que tu mente está segura de que tienes 400 Claro. millones guardados atrás. Claro. Es lo mismo, papi. Pero bueno, funcionó. Claro, claro. La idea Bueno, funcionó. mañana vendemos las casas y nos vamos por la calle a trabajar. La idea es prosperar en donde quiera que tú estés y trabajar en donde tú quieras que tú estés. Estés aquí, estés en Alaska, estés en Japón, o estés en un iglú, o allá en Alaska, o un efficiency en Hialeah. Donde sea. Claro, pero hay que también pensar de que Miami se está complicando. Sí, sí. Ese es el lío. Ok. O- Dime. Dime, ¿no? Dime. No, iba a hablar ahora el tema contigo. Justo ayer se ha vuelto revuelo de esta noticia del tema de la situación con las personas que tienen I-220A, que la Corte, la primera decisión de la Primer fallo. primer fallo de la Corte de Migración fue decir que el I-220A no es considerado un parol, por lo que en la mayoría, los cubanos, que son los que, o sea, la gran mayoría que tienen este permiso, no aplican para acogerse a la ley de ajuste cubano, pues la ley de ajuste cubano, uno de sus parámetros es que tienes que haber sido admitido legalmente con un parol a la entrada de los Estados Unidos, y la I-220A no es considerada como tal.
Es necesario aclarar que este fue el primer fallo de la Corte. Y nada, hay personas ahora que están muy nerviosas. Claro, es que hay más de 11.000 gente No, parados. En Bueno, realidad son 260.000 cubanos eso que tienen un I-220 ahora mismo. es una locura, seres. Más de 260.000 ¿Y para cubanos qué lo dejaste entrar? Esa es la que ahora pregunta que mismo- te hace. ¿Para qué lo dejaste entrar? Ok, en este caso yo tengo que robarte un poco palabras y yo he pensado mucho respecto a esta situación y he visto videos de la gente reaccionando, muchachas llorando, muchachas, personas Mira nerviosas, el abandono ya. tristes, estresadas, porque ellos piensan, ya se acabó el mundo. Hermano, ¿cuántos venezolanos? ¿Cuántos nicaragüenses? ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos en general emigrantes llevan 20, 30 años aquí en Estados Unidos y nunca han tenido ni acceso a un permiso de trabajo? Tú como cubano tienes el beneficio de entrar y te dan una ayuda, porque a todas esas personas le dieron ayuda económica y le dieron ayuda de comida. ¿Y Medicaid? Además de eso, tienes la opción, no estás en el aire, tienes la opción, pase un año, pasen dos, pasen tres, al final esta situación se va a arreglar. Este fue el primer fallo de la Corte. Este fue el primer fallo de la Corte de Migración que dijo, mira, esto no aplica, pero ahora esto va, tienen que La entender, presión, la tienen que presión. entender que esto fue un proceso donde esto pasa porque un juez el año pasado determinó que un cubano con I-220A, y así mismo le pusieron al corte, el tipo se llama Borrego no sé qué, un juez el año pasado determinó que un ciudadano cubano que entró con un I-220A aplicó ahí a ley de ajuste cubano al año y un día y el juez le dio la residencia. Entonces, la Corte de Migración de los Estados Unidos demanda a, El juez. a la Corte de los Estados Unidos, funciona algo así, donde, para argumentar que el I-220A no es considerado un parol y que no pueden darle ley de ajuste cubano a todas estas personas, no pueden darle la residencia. Y en este primer fallo, la Corte determinó que no es un parol, Elegible. que a esta persona que se le dio el año pasado residencia, le revocan la residencia, esta persona ya no es residente y tiene que aplicar ahora un proceso de asilo político. Por eso dicen que la única alternativa para el cubano Para- es argumenta tu asilo político, defiende tu asilo político, adquiere tu permiso de trabajo con tu caso de asilo político licencia, abierto, todo. pero hay muchas opciones. Y lo que yo quería decir es que, primero, un montón de migrantes que no tienen papeles y se han pasado 20 años aquí sin papeles y siguen trabajando con la cabeza en alto sin esperanzas de tener nada, porque esas personas sí no tienen esperanzas de tener nada y han construido imperios, han construido negocios a base de sus propias compañías que crean ellos y se respaldan por esas compañías. Entonces, tú, que te puedes pasar 2, 3 años sin papeles, los cubanos salimos de Cuba sin nada. O sea, cruzaste 7 fronteras, cruzaste 17.000 necesidades cuando llegaste aquí. Mi punto está en que nosotros como cubanos salimos de un país donde no teníamos nada y salimos en busca de un sueño, salimos en busca de un futuro mejor, salimos sin tener nada. Algunos cruzaron 2, otros 3, otros 5, otros 7 fronteras, pasaron la selva del Darién, arriesgaron su vida, otras personas estuvieron a punto de morirse, dejaron Barco, lancha. dejaron familiares detrás, dejaron hijos, dejaron padres, dejaron abuelos, dejaron de todo detrás solo para cumplir un sueño. Cruzar una frontera, arriesgarte a llegar a un país completamente desconocido, a enfrentarte a una vida completamente diferente, a llegar a casas de desconocidos o de familia, de que al final terminaron botándote de su casa y buscarte un trabajo sin papeles, porque los consiguieron muchos o casi todos consiguieron trabajo sin papeles, aplicar para las ayudas, hacer todo el proceso, conseguir papeles. Y entonces que venga un juez y te diga que un I-220A ahora mismo no va a ser considerado un paro, eh, eh, ey, como cubano, tú eres mucho más fuerte que eso. Como persona, tú eres mucho más fuerte que eso. Y vas a saber que de aquí a 2, 3 años, al final van a terminar dándote los permisos, van a terminar dándote todo. Y que si puedes aplicar a un permiso de trabajo, eres un privilegiado aún así. Ya solo el hecho de estar aquí en los Estados Unidos, ya eres un privilegiado. Ya solo el hecho de tener salud y de tener oportunidad para salir adelante, de mirarte frente al espejo y decir, tengo 2 pies, tengo 2 manos para conseguirme un trabajo aunque no tenga papeles, para hacer lo que sea, para mantener a mi familia en Cuba, para ayudarme a mí mismo aquí y para prosperar, entonces ya eres un privilegiado. Que claro, evidentemente, es triste, es dura la noticia que te digan, pero hay personas que se han pasado 20 años aquí y no tienen papeles. Y tú sigues siendo un privilegiado porque está esa ley de ajuste cubano, que al final los políticos de esta ciudad, los políticos de todas las ciudades, los políticos cubanos y todos los que representan a la comunidad latina en general van a defender esta causa. Y en la primera, segunda, tercera, porque van a terminar resolviendo este caso. Porque lo que dicen los abogados es, aplica para tu asilo político, resuelve tu caso de asilo político, defiéndelo bien, ten tu permiso de trabajo mientras eso sucede y tienes varias opciones. Tienes la opción de cambiar tu estatus de I-220A, tú puedes pedirle a UCIS que te cambie el estatus de I-220A a parol. El lío ese es que también te puede poner un I-220B.
de deportación, Sí, sí, no, sí. no, Sí, no ha sé hasta pasado, qué ha punto. pasado. Tú puedes pedirle a UCI que te cambie el estatus de I-220A a parol. Tú puedes casarte con un residente o un ciudadano americano. Tú puedes aplicar para una visa de trabajo o aplicar otro tipo de visa, o sea, Estando aquí en cambiando, Estados Unidos. estando aquí en los Estados Espérate, Unidos. espérate. Yo tenía entendido que tú, estando aquí en Estados Unidos, puedes cambiar tu estatus aquí Sí, dentro. puedes cambiarlo. Incluso puedes casarte y decían que pues, tienes que ir a tu país de origen a esperar. No, no, lo esperas aquí dentro de los Estados Unidos. Hay muchas formas de hacerlo, pero además, lo que te están diciendo es, defiende tu caso de asilo político. Así es como es el proceso. Digamos que nada se resuelve. Digamos que todo sigue igual. Digamos que en el peor de los casos, vamos a poner la peor de las circunstancias. Tienes un asilo político en marcha, vas a tener un permiso de trabajo y lo vas a renovar cada 2 años hasta que te llegue tu proceso. Cuando tengas tu corte, si el juez en tu corte determina que tu asilo no es elegible para asilo político, bueno, tú tienes derecho como ciudadano a una, como acusado, como de todo, tienes derecho a una apelación. Si en esta apelación el juez sigue determinando que no, bueno, tienes derecho a una especial, una otra corte especial para igual defender tu apelación. Digamos que en esa corte especial tampoco te aprueban el asilo, pues entonces ya tu caso se manda a una corte federal, que ya funciona diferente a la corte de migración. Y ahí en esa corte federal, tu abogado puede pedirle a la Corte Federal que asuma el I-220A como un parol, y lo que se espera es que llegado ese momento, ese primer ciudadano cubano que llegue a ese extremo, a esa circunstancia, ya entonces aprueben el I-220A como parol. Pero van a pasar muchas cosas aquí en adelante y estoy seguro que gracias a la presión de todos los políticos de la Florida y que no están en la Florida, va a suceder. El cambio de presidente va a ayudar. Estoy seguro que sea Trump o sea político que sea, va a ayudar y va a favorecer esas causas, porque para eso están los políticos de las condados. Así que, nada, es solo darles En, esperanza y... Tener resumen, paciencia. en resumen, no rendirse. Ver lo que dice Gabriel. Ya están aquí ya a pelear. Si al final salen de un país que no tenía ni ley, ni nunca va a tenerlo, era un desastre. Entonces están aquí a pelear. Y dos gente no puede detenerte. Tienes que seguir para adelante. Algún día va a llegarte tu residencia. Todo pasa, el tiempo pasa. Es que es muy difícil en esta situación como animarte, pero sí te cambia la actitud, cambia la mente, pon mente positiva, trabaja, saca licencia, saca tu cuenta de banco, saca tus cositas, que al final todo eso va a llegar. Pero tarde o digamos, temprano. como te decía, el peor de los casos, que no te den la residencia. Digamos que el primer cubano que vaya a su corte de asilo le aprueben el asilo con suerte. El cubano que tiene una corte pasado mañana, te aprueben el asilo. Hermano, si te aprueban el asilo, te van a dar la residencia, pero no vas a poder ir a regresar a tu país en 8 años. O sea, el cubano que le aprueben un asilo político no puede regresar a Cuba en al menos 8 años. Y ahí estás perdiendo si lo que tú querías era regresar a Cuba. Porque si lo que tú quieres es progresar acá en los Estados Unidos, entonces con un permiso de trabajo lo tienes todo. Porque con permiso de trabajo tú puedes poner tu negocio, tú puedes trabajar, tú puedes comprar casa, tú puedes comprar carro, tú puedes hacer crédito, tú puedes hacer todo lo que hace un residente norteamericano. Puedes viajar incluso a todo dentro de Estados Unidos. Claro, no Y, puedes salir de y, Estados Unidos. y claro, para lo que las personas reclaman su residencia como ciudadanos cubanos, imagino que sea para viajar y ver a sus familiares en Cuba, evidentemente. Pero tú entraste aquí, desde que tú entraste, pediste un asilo político, arriesgándote a que te dieran el asilo político y te dijeran, en 8 años no vas a entrar más a Cuba. Además, tú saliste de Cuba pidiéndole esa frontera A ver, es que a es lógico. sabiendas de que te ibas a pasar mucho tiempo sin ver a tu familia. Y también te digo, de que si pediste un asilo político es porque tienes una causa. Estás viniendo Exactamente. para acá. Entonces, A ver, ¿cómo tú vas a coger residencia? Sí, sabemos, yo entiendo. Pero ¿cómo tú vas a pedir residencia con un asilo y irte mañana mismo para exacto, Cuba? pero sabemos que la mayoría de los cubanos que pidieron el Claro, asilo político no tienen causa para defender ese asilo político. claro. Lo pidieron porque era la única alternativa para Para poder entrar por la frontera coger papel y y eso. también coger tus papeles, hacer tu caso. Pero hay que ser realistas. Ya estás aquí adentro. Ya tienes la oportunidad de crecer aquí adentro. Estás a la par de 17 mil millones de migrantes que hay aquí dentro de Estados Unidos y que están luchando igual que tú y que están progresando igual que tú y que están haciendo las cosas. Tú como cubano al final tienes un privilegio. Eres un privilegiado de haber entrado por esa frontera, de haber llegado aquí o de haber entrado a una balsa o de lo que sea. Entonces, no te quejes de la vida. Lucha para adelante y Y que lo que vas a no- tener en algún momento. Y que tampoco es la primera vez que sucede. No es la primera Ajá. vez que sucede. Uno de los mayores éxodos migratorios que hubo fue en Mariel. Ujú. Fue casi algo parecido así, aunque dicen que los números de esta Superaron parte a Mariel. superaron a Mariel. En mi caso fue, mi familia abrió por ahí, que fue mi tía la que inició todo el proceso, gracias a ella estamos aquí. Y ella estuvo 5 años sin papeles, con 2 niños chiquitos y un matrimonio. 5 años estuvo sin papeles, porque tampoco, a pesar de que Estados Unidos los aceptó, mi tía entró en limbo migratorio, entró sin nada, o sea, con un papel que los autorizó a entrar, pero no
no se pudo coger a nada. 5 años y estuve aproximadamente 10 años sin ir a Cuba. Y cuando aquello había que entrar por terceros países, mi tía tenía que viajar a México, tenía que viajar a Surinam Es para que poder entrar. Ahora las Es cosas verdad. son O más sea, fáciles. ahora todo es más fácil, mucho más Ahora las fácil. cosas son más fáciles y el mismo cubano se frustra más. Exactamente. Claro. Hay más frustración incluso. Antes no existía un teléfono, no voy a ver tu Exactamente. familia durante 20 años, una llamada al mes que te salía en mi cara y era llamar a una operadora, la operadora llama a tu casa y no estás en tu casa, te embarcaste, porque tú no sabes si estás en tu casa o no. Exactamente. Por videollamada, FaceTime, eso no existía. Mi hermana lleva 15 años en este país y hace como 6 años, 5 años que ella puede vernos por videollamada y eso. Antes era llamar si estabas en la casa, si no estabas te embarcabas. Y las llamadas podían durar 2 minutos porque te costaba mucho. Ahora, o sea, ahora es mucho más sencillo todo. Y es verdad lo que tú dices. Tú no tienes papel aquí, pero tienes el iPhone 11, tienes un carro, tienes todos los beneficios que tiene un residente. Puedes abrir una compañía, que eso no te detiene. Puedes Puedes declarar impuestos incluso, hacer puedes hacer todo, de todo. todo. Puedes puedes- comprarte una casa, puedes... Yo creo que casa no. Sí, casa Sí. incluso, clase incluso. Vamos. Hoy mismo el amigo de nosotros estaba en ese proceso y pudo y preguntó eso, que era una de las condiciones, y sí puedes comprar casa con permiso de ¿Qué trabajo. te detiene? Lo único que te detiene es no salir de Estados Unidos. Pero para eso viniste. Para eso, es que tú sabías eso cuando salías de Cuba. Es feo que lo digamos de nuestra parte, pero hay que ser realista, hay que ser crudo, hay que hablar las cosas como son. Cuando nosotros salimos de Cuba, salimos con una carta de ganar y de perder. Sabíamos que podíamos pasarnos 10 años sin ver a nuestra familia, incluso 20, incluso más nunca podíamos ver a nuestra familia. Y aún así decidiste venir para acá, porque así lo decidiste. Si no, si tú quieres regresar a Cuba, entrégate en la frontera y que te van a dejar entrar para Cuba. Vete a una estación de policía y di que tú quieres regresar para Cuba. No, es que tú vas al aeropuerto sin Y te, papel ya, y puedes y sacar te, un y te pasaje. mandan para Cuba. Pero claro, ese no es el caso. La gente lo que reclama es una residencia. Lo entiendo perfectamente, pero O sea, nosotros abogamos por la residencia, evidentemente, obviamente. por Pero supuesto. en el caso de que no lo están dando, no, es que no hay que decaerse, hay que seguir para adelante. Exactamente. Los cubanos siempre han sido peleadores, han sido luchadores, hemos luchado de todo. Han pasado las peores situaciones con los cubanos y aún así estamos aquí. Esta ciudad la construyeron los cubanos. Entonces, unidos Todavía 20 años va a ser. Lleva 60 años con el comunismo viejo ese en Cuba y te vas a chantar porque un juguete ya que no tiene. El problema es que tenemos que también ya pensar en que no tenemos, somos inmigrantes, no tenemos privilegios ninguno. Exactamente. Somos inmigrantes, el que tiene privilegios es nativo. Exactamente. Nosotros, y bastante digo que este país para mí es el país más bondadoso del mundo que nos acoja a los inmigrantes como sus propios hijos. Pero Exactamente. al final somos inmigrantes, no podemos exigir en un país que no es el nuestro. Exactamente. Entonces, el cubano tiene que despojarse de tantas cosas. Y Exactamente. una de las cosas que tienen que despojarse es del complejo de merecimiento que tienen. Exactamente. Tenemos que respetar los procesos, como los toca a los nicaragüenses, como les toca a los españoles, como les toca... Porque aquí hay comunidades europeas. Biden, residencia para esa papeles. muchacha ahora mismo. Ya tengo residencia. Un aplauso para Jenny que tiene residencia. Pero también la peleaste, también la luchaste y también estás en todas sus cosas. Pero claro. Y hay que ser realista que la mayoría de estos cubanos que tienen I-220A, hermano, consiguieron trabajo sin papeles. Y están trabajando ahora mismo con un permiso de trabajo sin papeles. Porque están las oportunidades, porque estás ayudando a tu familia, estás creciendo. Es verdad que hasta a veces hay momentos duros que todos lo pasamos y todo. Pero así es la vida, hermano. Nada. Saltamos al otro tema y por último el de hoy. Sí. Ayer, hace un tiempo, el Congreso de Estados Unidos dio a conocer que tenían en posesión objetos alienígenas no identificados, objetos no humanoides, y tenían restos y dio a conocer que sí es real de que existía. Eso hace O sea, una noticia, no enseñó, pero mostró fotos y evidencias muy nublosas que no era que lo tenían. Pero lo dijeron en el Congreso, era la primera vez en la historia que ante las noticias de televisión se decía. En un congreso se dijo. En un congreso de los Estados Unidos. Y recién eso fue hace 2 meses, y ahora, ayer, hace unos días, se dio la noticia en el Congreso de México, ya, además de afirmar esto, enseñaron restos, que vamos a estar poniendo aquí, enseñaron restos de extraterrestres. No dicen humanoides. extraterrestres, no lo denominan extraterrestres, porque no pueden decir si son extraterrestres o no, pero sí dicen que no son de descendencia humana y no tienen nada que ver con los humanos ni con los animales. Es que no tiene que nada que ver con el desarrollo. Aquí lo están viendo, un pequeñito, cabezón alargada, ojos grandes. Sí, es Gabriel. Gabriel. Se reproducen por huevos, son como reptilianos. Las mujeres tienen como le dicen A cloaca. ver, con yo una leí la vagina. noticia, obviamente la leí. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en eso? Yo estoy 99.9% seguro de que existe vida extraterrestre. ¿Tuviste qué tiempo lleva eso
enterrados. Ah, esa es la otra. Lo encontraron en 2017 en unas ruinas, en unos yacimientos en Perú. Perú. Y estos cuerpos datan de más de 1000 años de antigüedad. O Vale. sea, que no son que los encontraron en una nave, los encontraron enterrados, bien preservados, como que alguien los sepultó o ellos mismos se sepultaron y los encontraron ahí de hace más de 1000 años porque hicieron las pruebas de carbono 14 y así lo determinaron. O sea, que ya vienen de mucho antes. ¿Tú estás convencido de que esos son aliens? Que eso existe. O sea, no sé Pero, qué son. a ver, Yo yo lo realmente que- esto que yo están lo que- enseñando, no sé, dudo hasta que sea verdad. Eso lo encontraron en 2017. Ajá, Llevaban miles de años. ajá. Miles de años. Miles de años enterrados en un lugar. Lo encuentran en 2017. Qué casualidad. Sí, ¿por qué no? ¿Cuántas cosas no han encontrado? Los dinosaurios que son de millones de años de antigüedad los han encontrado igual. Estos los encontraron, dicen que en unos yacimientos de algo que hacen que los cuerpos ahí enterrados se preserven Que no muy crezcan bien. hongos, que no crezcan Que bacterias. exactamente. Y así Esas fue. cosas. Yo no dudo de la existencia de todas esas cosas. Ahora, la procedencia de todas estas pruebas que muestran en la televisión o muestran pero evidentemente sí creo 100% que hay vida extraterrestre. O sea, yo no es que yo crea. Yo lo que veo es lo que creo. Pero es que no creo en las noticias así tan Pero ya esto no es una básicas. noticia, esto es el Congreso de México. Pero igual. Congreso de en México el Congreso, y te saca a los bichitos. Te los sacó. en el Congreso también dicen ¿Tú mentiras. imaginas que los aliens estos estén en su planeta ahora viendo a sus ancestros y quieran venir a recuperarlos? Una sepultura arriba. ¿Tú sabes cómo está la visa para arriba? Le va a salir cara. ¿Te imaginas? Y 220A en el planeta ese. A esa gente ya inmigrante aquí se pica, salgo a coger papel, ni puta la dan por pesados que son. No, Pero si existieran, ¿tú crees que son así, como siempre nos han vendido? Cabeza alargada, flaquitos, de 3 dedos en las manos. yo me imagino a alguien como tú. A ver, yo te digo, es que también es que muestran cosas. Van a ver la imagen de lo que mostraron ahí en las. Es que se ve raro. No le creo, yo no creo eso. Yo tampoco. No le creo. Yo pienso que lo hicieron como para Puede ser. salirle adelante Lo mismo al que gobierno pasó, de los lo mismo que Estados pasó Unidos. cuando Estados Unidos y Rusia estaban fajados por Ajá, sí, coger la luna. por tocar la Y luna. dicen que Estados Unidos al Sí. final nunca llegó, que fue un video que se hizo. Exactamente. A lo mejor Es como así. adelantarse a... Es como decir, México fue el primero en mostrar extraterrestres. Exactamente. Fue algo Porque al así. final, muchos países deben tener en posesión objetos alienígenas no Es que identificados. yo me imagino que nadie, como Estados Unidos, va a tener más cosas con la tecnología que tiene Estados Unidos, o Rusia, o China, que son países fuertes en tecnología. Deben tener más cosas que el mismo México es. Sí, a ver, muchos países. También es lo que vende Hollywood, que Hollywood siempre te vende la idea esta de los extraterrestres y las cosas, donde si tú ves un mapa de avistamientos alienígenas, donde más avistamientos se reportan anualmente es en los Estados Unidos. Y no porque es que sean en Estados Unidos, evidentemente, sino por la cultura americana, que cualquier cosa que ves volando dice, oh, un alien, y lo reporta. Entonces, también esto crea la percepción en las personas de una cosa, de una realidad que no es, pero... yo estoy seguro que ahora después de esto de México van a salir más países diciendo que tienen pruebas. No, ahorita Verás. sale Cuba saliendo extraterrestre y vas a ver. Ahorita Fidel Ahora no salió Fidel Castro un No estaba extraterrestre. muerto, estaba aquí esperando que me sepultaran. Estaba bien, FIFO. El otro día estaba viendo un video de Cristo Criollo, bueno, Sí. bueno, no de Cristo Criollo, de los otros, jugando un juego de Yu-Gi-Oh! A lo cubano, ¿no lo viste? ¿De qué otro? ¿Quiénes son los youtubers? Yu-Gi-Oh! A lo cubano, ¿Quiénes son los los que youtubers? grababan con él en Cuba. Uno invoca a Fidel Castro como el exodio ese, y entonces el otro invoca a Otaola, y el otro invoca a Chocolate. Y no, está ¿Y quién bueno. ganó? El que invocó a Chocolate que le gana a Otaola. ¿Y a Fidel quién Está ganó? bueno. Y que invoca a Chocolate. ¿Y a Fidel quién ganó? Ah, Fidel le gana con una carta trampa que era la piedra de Fidel. La que se consume Fidel. Está bueno. No me gustó, no me río. No te ríes. Y nada, esto es lo que hay. Así que hay que seguir viendo lo que pasa, hay que seguir viendo lo que hay. Simplemente son cosas para distraerte del mundo real y distraerte de la vida, de lo que haces y Cotidiano. mantenerte entretenido de todo lo que haces al día. Yo no creo que eso sea verdad. ¿No crees que sea verdad? No, para nada. Puede ser, incluso me atrevería a decir, porque es que también, recuerda, si fuese hace 1000 años, o hace, no sé, ponle antes de nuestra era, nuestro cuerpo también está en formación. Imagínate. ¿Por qué decir que no son seres humanos? No, no, Mal porque la formado. evolución. Y no podemos decir, aparte, amor, existen muchas enfermedades. Ahora, Sí, pero bueno, esta esa gente es otra. tenían 3 dedos en las manos, en los pies, Papi, cabeza pero- alargada, ojos grandes, tenían una pero- cloaca, se reproducían por huevos. Coño, Pero- ¿cómo saben que se Daniel- reproducen de huevos? papi, porque le encontraron 3 huevos adentro a uno. Papi, de miles de años. Sí, obvio. Seres que se pueden también que ahora hacer en Papi, México, ¿por qué no no? es mala gente por gusto, seres. Claro que no. Esto es mentira, Eso lo que es mala mentira, gente. eso es Seres. mentira.
Eso. En serio, yo lo que te digo es, miles de años, eso enterrado ahí, y vas a encontrar un esqueleto que se ve tan formado así. Vale, estaban metidos en hierbas artesanales que te hacían proteger tu cuerpo. Puede ser. Todo puede Con ser en huevo. esta vida. Y puede ser que sea una enfermedad, gente que nace con siete Exacto. dedos, gente que nace pegada. Puede ser millones de cosas. Hay un feto que nació mal parido y ya lo enterraron ahí para que dijera, "Pum, que esto no se vea". ¿En serio? Pueden ser millones de Claro, cosas. puede ser enfermedades que uno ¿Te no imaginas? sabe. Ha sido el jefe de la líder, el líder de los extraterrestres allá, Coquito solo. Y venga para acá a fajarse Porque pensando que extraterrestre aquí sea una guerra entre galaxias. da la casualidad que son exactamente, por las imágenes, son exactamente como el ser humano se lo imagina. Porque realmente todavía nadie ha visto Claro, un exactamente. extraterrestre. Es simplemente, los muñequitos son como mismos muñequitos que estaban acostados. Las películas todas salen en el mismo prototipo. Entonces, Es verdad. eso para mí es creado por el hombre. Tienes Para mí eso razón. es mentira. También un tiempo se hizo viral los fósiles de una sirena, que al final se descubrió que era un artesano que las creaba y las ponía así como fósiles, y las personas se tragaron ese cuento por Es mucho que tiempo. a lo mejor fue un tipo que era un maniático de eso y cogía los cadáveres y lo hacía cuerpecito y lo enterraba. Ponte a pensar eso. Quizás Mira, también. yo Le sí quitaba creo un que Que dedo. le Gabriel. cogió y le metió 3 martillazos a la cabeza, se deformó la cabeza, lo enterró. Ya Sí, se pero perdió. Claro. el carbono 14 dice que son de 1000 años atrás. Por Las eso pruebas digo de Miles que atrás, un tipo que se dedicaba a hacer eso. bueno, creo más en la sirena que en eso de los Es fósiles. que también, la vez que Estados Unidos presentó esas imágenes, lo que yo te decía que ya era que con la tecnología que tiene Estados Unidos, la cantidad de cámaras que Claro. ven la luna aquí y allá, van a coger las cámaras. yo digo que la las posición estupideces. real de las cosas más fuertes no las han enseñado y no las van a enseñar de momento ahora. Claro. Porque eso crearía un caos de una crisis innecesaria en la también te puedo- población. es que también te puedo decir que a lo mejor los extraterrestres, o sea, hipotéticamente, pensando a lo loco, se reúnan con esa gente y le digan, yo no quiero salir, no me muestres. Ponte a pensar. No, es que de las teorías conspirativas, de las más famosas, dicen que los mayores líderes del mundo son aliens, son extraterrestres, que viven entre nosotros. Incluso hay una foto que también vamos a estar poniendo aquí, que es una teoría muy conspirativa, que las pirámides de Egipto tuviste, que son Sí, los triángulos, sí. y entonces hay una foto que es como que a lo lejos y separado de la arena, que lo que es la pirámide es en realidad la punta de una torre muy, 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 muy profunda sepultada por la arena. Digamos una torre como un obelisco, ¿sabes? Sí. Que es una torre y termina en una X así, y que la punta, y que lo único que tú ves es la pirámide, pero para el fondo hay más cosas. Son teorías. Hay otra teoría de una historia de que no sé bien en qué país, cavaron un hueco, los rusos, cavaron un hueco para medir realmente cuánto era hasta el centro de la Tierra. El núcleo. Y una historia de que al final terminan metiéndose y que las personas salían por otro lado y cosas así que son teorías conspirativas y que ese hueco todavía existe, lo puedes encontrar incluso en Google Maps, vamos a ver si lo puedo poner aquí, y que es como que O sea, el hueco le dio la vuelta a la Tierra, le picó sí, la sí, mitad. que como que te metes por el hueco y sales por otro lado, pero nada que ver, como que si fuera un teletransportador o Agujero algo así. negro. Una cosa así. De Esas sal. son cosas muy raras que nadie nunca, o por lo menos van a tardar en descubrir. Imagínate tú. Dame un chiste ahí de lo que me estás haciendo antes de terminar. Se descarado, se me fue el chiste ahora. Estaba haciendo chiste antes de empezar y te estabas riendo tú solo aquí. Hazme uno gracioso. Dice, conocí a mi novia en un ascensor. Dice que soy el amor de su vida. Papi, el amor de su vida. Hazme otro. Dice, Los pichivos van a decir que lo estamos imitando. Dale, hazme el último. dice, ha cometido usted un crimen matemático. Dice, pues lo asumo. Dice el otro, pues lo arresto. Bien y corta. Bye. Papi,